Por cierto, hoy también la secretaria anticorrupción habló sobre el tema de Julio Scherer. Le pide ella pues que presente denuncias formales por los presuntos casos de corrupción que señala por todo el libro. Sí. Entre él y Jorge Fernández Menéndez señalan a medio mundo. Por eso, pero a ver, también Julio Scherer García, Ibarra. Ese era Julio Scherer Ibarra es abogado. Exacto. Y era el consejero jurídico del Ejecutivo, cuyo titular era Andrés Manuel López Obrador. Su deber como consejero jurídico era decirle no al presidente si había una cuestión de carácter ilegal, o si tenía conocimiento de una conducta ilegal, hacerlo del conocimiento del presidente. Y echar a andar investigaciones. Obviamente. Y echar a andar. Si ya a toro pasado, a 5 años de su renuncia, no dijo eso, no lo hizo, pues lo puede hacer todavía, Alejandro. Pues sí. Por ejemplo, en la acusación directísima, que es lo que es la carnita que la oposición está explotando, que es el tema del huachicol fiscal. Bueno, que se presente, que Scherer Ibarra presente la denuncia contra Jesús Ramírez Cuevas, contra Mario Delgado, contra el propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no? Porque ahí hay una imputación directa. Y si la Fiscalía General de la República no quiere investigar, entonces que se exponga. Pero él tiene la obligación constitucional y moral, de haber tenido, ética. Claro, de haber tenido conocimientos de hechos que pueden ser delitos, y si no los denuncia se convierte en un encubridor. No lo hizo en su momento, todavía lo puede hacer a la luz del libro que ha publicado. Y también, Alejandro, a ver, ayer Carmen Aristegui en su espacio da a conocer una grabación de el ex secretario de Marina que dialoga con un marino que después fue asesinado. Y este marino, un comandante, es asesinado y es el que habla de la corrupción en las aduanas por parte de marinos, y la grabación que presenta Aristegui Noticias sí merece obviamente que se investigue. ¿Por qué junto una cosa con la otra? El libro de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, con el audio dado a conocer anoche por Carmen Aristegui. Bueno, porque se trata del mismo asunto del supuesto contrabando de combustible. Pues que se investigue, porque dice Francisco Javier García Cabeza de Vaca que él es perseguido político porque descubrió esta trama, que el rey del huachicol financiaba a políticos de Morena. Por eso ayer le preguntamos al propio Mario Delgado, a quien el libro acusa de, como presidente de Morena, haber recibido dinero del rey del huachicol. Mario Delgado dice, no, eso es absolutamente falso. Pero el tema del huachicol que reactiva el libro de Julio Scherer Ibarra va a ser ya el tema que va a marcar la campaña electoral del próximo año. Sí, si no tiene una contranarrativa la izquierda, sí. Exacto. Si no tiene una contranarrativa, sí puede ser. Hoy lo dice la secretaria de Anticorrupción. Ella dice, a ver, con dichitos y con narrativas, pues no se puede hacer una investigación. Más bien, pues si tiene Julio Scherer información, pues debería poner su denuncia, porque en el caso en particular, a mí no me gusta esa respuesta de, pues, ¿por qué no pone su denuncia? Pero en el caso particular de Julio Álvaro, sí,
porque tenía una obligación no solamente moral, sino también legal. Y ahora mismo, en Sí. cuanto ha publicado un libro en la que difunde un asunto o asuntos que pueden ser constitutivos de delito. Sí, es muy curioso, Álvaro, porque en el caso específico de las denuncias de Huachicol, quien realmente hace las denuncias en el libro es mañoso. Quien realmente lo hace es Jorge Fernández Menéndez. En sus columnas, que no tiene ningún rigor. Simplemente dice él, pues y entonces al parecer dijeron que era posible que... Así está escrito. Todo eso, toda esa parte, digamos, de lo de Carmona, no está agarrado. Es nada más posiblemente, al parecer, etcétera. Pero, Álvaro, déjame decirte esto. En este país, la prensa es especialista en soltar un infundio que inmediatamente lo toma alguien más en las redes o lo toma en algún otro medio y lo convierte en una realidad. Así, se convierte en realidad. Y luego ya se convierte fácilmente en un tema de discusión política en las mesas de análisis. En prueba plena, Alejandro. No, ya hablan de algo que se suelta en una columna, perfectamente pasa a las redes y se convierte ya en una cosa, ya innegable, es corrupción y ya están las pruebas, ya está comprobado, ya nada más saber quién la paga, ¿no? Bueno, hoy mismo escuché a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el fugitivo exgobernador panista de Tamaulipas, decir: el libro de Julio Scherer Ibarra prueba lo que yo dije. Ándale. Es a lo que me refiero. Confirma lo que yo he dicho. A ver, ¿cómo que se confirma? Exacto. Si el autor de eso eres tú, exacto, García Cabeza de Vaca. No, es que el libro, y no dice Fernández Menéndez. No. A ver, dice mira, Álvaro. Julio Scherer Ibarra. Nomás para que la gente se dé cuenta, a lo que nos referimos. Dice el libro de Julio Scherer que esto que le voy a leer no lo escribe Julio Scherer, lo escribe Fernández Menéndez. Leo nada más 2 párrafos porque todo está construido igual. Un caso donde hubo injerencia directa y que tiene consecuencias vigentes fue la relación de Jesús Ramírez y otros funcionarios con Sergio Carmona, el llamado rey del Huachicol. Documentos de inteligencia y testimonios señalan que Ramírez Cuevas mantuvo relaciones con Carmona ligado al contrabando y financiamiento de campañas ilícitas. Carmona fue un empresario fíjese bien, se lo leo completo porque este es el segundo párrafo. Documentos de inteligencia y testimonios señalan que Ramírez Cuevas mantuvo reuniones con Carmona ligado al contrabando de combustible y al financiamiento ilícito de campaña con presuntos nexos con el narcotráfico. Ya hay documentos y testimonios, hasta aquí. Vamos a ver en qué momento los va a presentar. ¿Sabe cuándo los presenta? Nunca. Los siguientes son párrafos y párrafos y párrafos de suposiciones. Párrafos y párrafos y párrafos de suposiciones. Después él vuelve a hablar del tema de Carmona. Álvaro, ¿en todo el libro? Nada. No. Nada. No hay ni un documento, no hay ni un testimonio, no hay ni siquiera una sola fuente citada. Pero el libro, dice Cabeza de Vaca, hoy, según lo que refiere Álvaro, el libro confirma lo que yo dije. Déjeme se lo muestro. Son parrafitos. Es esto. A ver, déjame. Mire, es esto. Eso es todo lo que viene en el libro sobre el supuesto tema de Carmona. No hay más.
Alejandro, a ver, ayer lo decía yo en Radicales, hablando de los libros que se han escrito sobre López Obrador, y mostraba yo un libro que publicó Jorge Fernández Menéndez después del fraude electoral del 2007 y que es obviamente una defensa de Felipe Calderón, presidente electo. Bueno, hay una parte en la que dice Jorge Fernández Menéndez que la hija de Hugo Chávez vino a México en la idea de entregarle dinero a Andrés Manuel López Obrador. Sí, bueno, claro. ¿Prueba? Nada. Nada. Pero es que es el periodismo vil. No. Ahora, tú dices, sí, lo escribe Jorge Fernández Menéndez. Sí, ha escrito muchas columnas a partir de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Y por qué lo sé yo, Alejandro, también? Porque a mí me dijo un allegado a García Cabeza de Vaca que tenía esa información sobre el huachicol. Ándale. Que García Cabeza de Vaca tenía esa información del huachicol. ¿Qué hiciste tú? Le dije, ¿dónde está? ¿Hay pruebas? No, pues tenemos que verlas. Yo sé quiénes son. O sea, y nunca te entregaron esas pruebas. No. Pero se publicó acá. Fernández Menéndez, ese sí lo publicó. Y en Aristegui. Ándale. ¿Quién lo presentó, Alejandro? ¿Quién? Guadalupe Acosta Naranjo, que se ha entrevistado allá en Estados Unidos con Cabeza de Vaca. O sea, es la verdad, es la argucia de Cabeza de Vaca para haber huido, porque dice él, que comenzó a ser perseguido por a partir de esto. A partir Entonces, del huachicol fiscal. Fíjense nada más ustedes, lo que estoy diciendo, yo no lo oí, y no lo habíamos platicado tú y yo. No. Yo no oí a Cabeza. Porque lo escuché hoy a Cabeza de Vaca con Alarraqui. O sea, hoy dice, el libro me confirma. ¿Sabe qué le confirma? Son estos párrafos de una columna que rescata Fernández Menéndez, lo publican en este libro. No hay más. No hay una sola mención más. Nada. Con eso tienen para confirmar lo que ellos quieren. Y esa es la dinámica de la prensa mexicana, Álvaro. Pues sí. O sea, publica un infundio. El infundio se va a las redes, se vuelve TT 15 días consecutivos. El rey del cash. El rey del cash que es una basofia de testimonio de alguien que supuestamente vio algo que nunca termina de contar. Cuando termina de presentar el libro, dice, bueno, pero en el próximo libro voy a presentar las pruebas. ¡Ah, híjole! Él es el rey del cash. Bueno, pues ya lo tienen ustedes. Vamos a escuchar a la secretaria anticorrupción cuando habla sobre esto justamente. Con palabritas y esto, pues no se puede levantar una investigación. ¿No valdría la pena que de manera, no sé, de oficio, la Secretaría a su cargo iniciara investigaciones al respecto en este sentido? Miren, nosotros damos seguimiento siempre a todas las denuncias que llegan, siempre. Nos llegan denuncias anónimas, hay muchas denuncias que nos las hacen por periódico. Ustedes dicen, ojalá que la Secretaría de Anticorrupción vea y nos dan datos, nos dan nombres, nos dan oficios, nos dan lugares. Cuando se tiene esa información y se considera relevante, se pueden iniciar investigaciones de oficio. Cuando no tiene nada de información, sino nada más un dicho, es complicado. O sea, nosotros tenemos un número finito de personas, entonces, ¿de dónde iniciamos investigaciones de oficio? Pues cuando hay elementos para saber por dónde empezar. Entonces, en caso de que hubiera el caso o que hubiera denuncias, nosotros tenemos que agotarlas por procedimiento, efectivamente. Secretaria, pero si en estos señalamientos son hechos por un mismo funcionario que trabajó en el gobierno y que digamos que él sería como la fuente también de información, que quizás fue un testigo de esos casos,
¿qué habría que responder a ello? presente su denuncia. Ajá, que presente las denuncias, porque la narrativa no es suficiente para iniciar una investigación, no tiene elementos. Muy bien, muchas gracias. O sea, que quien tenga pruebas, pues que presente su denuncia, ¿verdad? Digo, cualquiera lo puede hacer.